Data Live, ¿no?, por organizar todo este evento y al proyecto en general, que es, bueno, como decía Iván, es pues súper interesante, la verdad. Y bueno, que nosotros formamos parte también de él y bueno, yo creo que se están haciendo cosas bastante chulas dentro del proyecto. Nada, bueno, quiénes somos, pues ya nos introdujo un poco Iván, solo bueno, por daros un poco más de contexto. Somos de Gradiant, del Centro Tecnológico Gradiant. Pongo, a ver, déjame si... No está avanzando, ¿no? Le doy aquí abajo. Vale, entonces la primera pregunta, para quien no nos conozcáis, pues es ¿qué es Gradiant?, ¿no? Gradiant es un centro tecnológico, como decía, que está orientado fundamentalmente al sector TIC y al ámbito de las telecomunicaciones. Nació en el año 2008 como parte de, digamos, bueno, fue fundado por 3 profesores de la Escuela de Telecomunicaciones de Vigo. Y es, sin embargo, aunque fuera fundado desde profesores de la universidad, es un centro privado, ¿vale? Es una fundación, tiene la figura, digamos, legal de una fundación privada sin ánimo de lucro, que es como creo que más o menos la mayor parte de los centros tecnológicos o todos. Y bueno, como veis ahí un poco en la transparencia, nació en el año 2008, pues un poco el objetivo es mejorar la competitividad de las empresas, de la sociedad y del sector público, pues del entorno, fundamentalmente el entorno gallego, ¿vale? No solamente eso, sino después pues nos hemos ido expandiendo y ahora mismo pues también, aunque lógicamente nuestro foco es en la industria y sociedad gallega, pues también tenemos bastantes proyectos a nivel internacional. Ahora mismo. Bueno, veis ahí un poco cifras resumen, que no me voy a enrollar con ello, pero para que tengáis una idea, más o menos ahora, incluso eso de 170 personas que veis ahí está un poco desactualizado, porque ya estamos llegando a las 200, la verdad crecimos en los últimos 2-3 años, pues desde las 120 a ver casi 200 personas en 4 áreas tecnológicas principales que, bueno, están orientadas así muy rápido a temas de comunicaciones, ¿no?, que es un poco de donde nació el centro, la parte de ciberseguridad, que también es súper importante últimamente, y la parte de procesado de videoanalítica, que tiene cierta relación que comentaremos después también con el sector salud, y nuestra área, la de sistemas inteligentes, bueno, que es donde está enmarcada específicamente la línea de salud, pues que lleva todo lo que está relacionado con la inteligencia artificial. Y nada, es un poco lo que os resumí aquí en esta transparencia, que bueno, pues nos centramos fundamentalmente desde Gradiant en dar respuesta a problemas en el ámbito de la conectividad, la inteligencia y la seguridad aplicada a diversos tipos de sectores, como uno de ellos puede ser pues, el sector salud, ¿vale? Y nada, simplemente comentar también que como centro tecnológico, pues un poco el objetivo de Gradiant, que os decíamos, ¿no?, de que es ese de ayudar a mejorar la competitividad, nos enmarcamos un poco entre lo que es la universidad y la empresa, ¿vale? El objetivo de Gradiant es llevar lo que es la investigación más básica, traducirla a una investigación aplicada que la puedas acercar al mercado para implantar en una empresa o en un sistema sanitario, o sea, es decir, acelerar esa tecnología para que se pueda implantar en un ámbito real, ¿vale? Es un poco donde nos encontramos en la figura del ámbito de la I+D. Vale, y pasando ya, entrando en materia, pues os vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a comentar hoy. Bueno, en primer lugar, aquí mi compañera Shaila, que es un poco la más experta en el ámbito de la salud, pues os comentará un poco cuál es el paradigma que tenemos actualmente, ¿no?, en la digitalización de la salud. Luego entraremos a hacer seguramente aquí pues controláis mucho del tema, pero bueno, sí que queríamos hacer un breve repaso de qué es la historia clínica electrónica, qué componentes hay, bueno, qué ventajas tiene y qué limitaciones también tiene. Seguidamente, una cosa que comentó ya Iván al principio, que es el tema de la gestión de los datos, y para eso es muy importante el concepto de interoperabilidad de esos datos y de los estándares. Y también es muy relevante para, bueno, ya os contaremos después, para el ámbito de la inteligencia artificial, porque al final bebe de esos datos, ¿no?
Luego ya entramos en el punto principal de IA para historia clínica. Bueno, haremos una breve introducción, repaso de qué es la inteligencia artificial de manera un poco más genérica y luego ya, después de la pausa del café, ya nos metemos en casos concretos. Y bueno, finalmente pues vamos a comentar algunos casos de uso y hacer, bueno, aquí un ejemplillo práctico a ver qué tal sale. Nada, te dejo a ti. Vale, pues gracias, Dani. Bueno, como comentaba Dani, ¿no? Vamos a empezar hablando un poquito de cuál es el paradigma actual en la salud. Vamos a hablar un poco de cuáles son los enfoques que se le está dando ahora mismo y luego pues vamos a meternos más de lleno en lo que es la digitalización. Entonces, bueno, empezando, ¿no?, a hablar sobre esto, también queríamos pues lanzar un poco la pregunta de vosotros, ¿cómo veis, ¿no?, ahora mismo el panorama salud? ¿Hacia dónde creéis que nos estamos enfocando? Y bueno, luego pues vamos a ver, ¿no?, un poquito también cuáles son los focos más clave de lo que más se está hablando, pero eso, primero queríamos saber cómo lo veis vosotros, ¿no? No sé si alguien se anima a empezar. Bueno, os lo contamos, no pasa nada. Vale. Bueno, hay varios temas, ¿no? Aquí si pensamos un poco en eso, cuál es el paradigma actual, pues dejando un poco primero de lado el tema de salud, ¿no? Vemos que se habla mucho de pues una medicina personalizada, medicina de precisión, que esto pues se enfoca un poco más en el uso de marcadores, como más enfocados al paciente para dar un tratamiento pues más personalizado a cada uso. Aquí estamos hablando mucho de pues sí, biomarcadores, marcadores genéticos que permitan pues dar ese enfoque más concreto a cada paciente, a cada persona, ¿no? Luego se habla también de un poco de pues, el envejecimiento activo, está también pues, muy presente en lo que es el panorama de salud actual, ¿no? Llegar más años de vida, pero también de una forma mejor, ¿no? Eso pues, también está en el foco. Tenemos en el foco también un poco pues, un sistema, una salud más global, ¿no? O sea, afrontar un poco esta parte de las desigualdades que tenemos entre regiones, dar pues, unos sistemas que permitan un acceso igual a toda la población, todas las regiones del mundo. Y esto es un poquito, bueno, ¿no? Hay mucho enfoque distinto y entre ellos pues, está precisamente también pues, la digitalización de la salud, que es un poquito pues, lo que venimos a abordar nosotros hoy. Bueno, cuando estábamos preparando esta presentación hicimos así un research de cuáles eran las noticias de justamente esos días y la verdad que nos encontrábamos con un montón. Veis ahí, pues no, hace 4 días, bueno, tenemos noticias de abril también, esto está un poco desordenado, y luego tenemos también noticias de la semana pasada y así, ¿no? Un poquito de qué se está hablando en tema de digitalización. Pues vemos todos los días en los medios, en la prensa, pues noticias nuevas sobre pues, aplicaciones nuevas que nos pueden ayudar a llevar un mejor control de nuestra salud. Ahí vemos, por ejemplo, pues, bueno, esto creo que están desordenadas, creo. Vale, no. Vale, ahí, sí, perdón. Es la anterior, creo. Sí, ahí, vale. Nada, lo que comentábamos un poquito, ¿no? O sea, tenemos ahí, pues, cuáles son las mejores aplicaciones móviles para monitorizar tu salud pues, con tu smartwatch, ¿no? Que antes pues, esto era impensable, a día de hoy pues, la mayoría de nosotros llevamos un smartwatch, tenemos aplicaciones que nos van guiando un poco, tenemos ese oye levántate que llevas mucho tiempo sentado, es bien que te pongas a caminar un poco para moverte, ¿no? y garantizar así un poco pues, el flujo óptimo. Después pues, tenemos también aplicaciones más concretas, esto sí que vemos todos los días, ¿no? Pues aquí pusimos por ejemplo pues, una aplicación para frenar la obesidad infantil, por ejemplo. Tenemos aplicaciones, se está estudiando mucho el uso de la tecnología también pues, para ayudar en enfoque de salud mental. Aquí pues, encontramos también una noticia de pues, una experta hablando sobre cómo el iHealth puede ayudar pues, en el manejo, la prevención de la depresión, por ejemplo. Bueno, el enfoque es súper amplio, se puede aplicar tecnología a un montón de puntos y no solo hablamos de aplicaciones concretas o
que podamos utilizar nosotros a diario, sino que también se está hablando un montón, claro, está desconectado, perdón, se está hablando mucho, ¿no? Y es un poco donde vamos a poner nosotros el enfoque hoy de cómo pues, transformar los sistemas sanitarios utilizando esta tecnología, y ahí es precisamente donde vamos a hablar pues, de la historia clínica electrónica, que también se ven noticias constantemente. Ahí bueno, pusimos varias, ¿no? En abril pues, nace la historia clínica electrónica europea, también pues, los ciudadanos de la región de Murcia ya pueden retirar sus medicamentos también gracias a la historia clínica con la receta electrónica, que aquí en Galicia pues, ya es algo con lo que llevamos trabajando o podemos disfrutar de ya hace años, ¿no? Y a partir de esto también, bueno, pues eso, está el concepto de historia clínica, receta electrónica, y aquí es donde entra también, pues, juega un papel muy importante pues, la inteligencia artificial, que es lo que vamos a hablar también hoy un poquito. Y nada, metiéndonos ya entonces un poco en materia, que como decía Dani, pues seguramente vosotros sabréis mejor que nosotros, ¿no?, que es una historia clínica, cómo funciona, pero por hablar un poco antes de explicar cómo se puede explotar o cómo la tecnología nos va a permitir sacar mayor partido de los datos que aquí hay, pues nada, solo resumirnos, la historia clínica pues es un sistema de tecnología de la información y la comunicación que lo que hace es almacenar pues toda la información posible de los pacientes. Luego vamos a ver un poco más qué tipo de información y cómo de útil es esta información para llevar pues, una medicina más eficiente, digamos, ¿no? más amplia, tener pues, toda la información como integrada y poder hacer uso de ella, ¿no? Cómo puede ser útil para nuestros sistemas de salud. Ahí nada, comentar, ¿no? Pues, historia clínica, pues aquí en Galicia tenemos Janus, es un claro ejemplo de historia clínica, y ahora ya hace tiempo, ¿no?, que se habla también pues, de la historia clínica del Sistema Nacional de Salud, que el foco está un poco puesto también en digamos que estas historias clínicas que ya están implementadas de alguna manera, pues en nuestro caso a nivel autonómico, pues que se vayan integrando y vayamos pues, creciendo y teniendo cada vez más esa historia clínica global y un acceso a los datos pues, cada vez más fácil y mejor, vaya. Vale, entonces, la historia clínica, pues sabemos lo que es, pues un poco qué componentes clave la conforman. Pues está, por un lado, por supuesto, la información, o sea, los datos de los pacientes, luego vamos a ver, ¿no?, como digo, pues qué tipo de datos estamos hablando, qué nos permite ver o a qué nos permite acceder la historia clínica. Luego está también pues, otro tipo de sistemas, como sistemas que te permitan pues, la introducción de solicitudes, pues voy a pedir esta cita desde atención primaria con este especialista, lo envío todo por aquí, ¿no?, por el sistema de la historia clínica. Tenemos protocolos de seguridad que permiten proteger los datos, están pensados precisamente para eso, y esto es un punto muy importante porque bueno, los datos de salud son datos súper sensibles, ya vamos a hablar de eso después también. Entonces, tener estos protocolos de seguridad integrados en la historia clínica es súper importante. Herramientas de comunicación entre distintos profesionales, ahora también a veces con el paciente. Tenemos aplicaciones también en el móvil para pues, pedir nosotros mismos una cita concreta, pues médico de cabecera, por ejemplo, algo súper útil que nos permite también pues, la historia clínica, ¿no? Y por último, pues los sistemas de apoyo a la toma de decisión, que aquí no me voy a meter mucho ahora porque lo vamos a hablar más concretamente después. Pero bueno, son sistemas que básicamente lo que permiten es, pues haciendo análisis de estos datos, pues dar un apoyo al personal clínico y ver un poquito hacia dónde enfocar tratamientos, diagnósticos, etc. Vale. Bueno, aquí nada, es comentar solo que de estos componentes, pues nosotros concretamente nos vamos a centrar por un lado pues en la información, en los datos, y lo que va ligado un poquito más con el tema de inteligencia artificial, que son precisamente pues eso, los sistemas de apoyo a la decisión. Vale, bueno, centrando un poco lo que comentábamos, ¿no?, de la historia clínica, pues almacena muchísima información muy útil, que puede explotarse y utilizarse para pues, dar un cuidado pues, más eficaz, ¿no?, tener en cuenta pues, todos los datos relevantes, todos los datos posibles para tomar las decisiones relativas a pues, las pruebas a realizar, los tratamientos a llevar a cabo. Y pues precisamente eso, ¿no?, la historia clínica
lo que nos facilita es ese acceso a la gran cantidad de información que tenemos a nivel salud, cada uno de nosotros, cada persona. ¿Y qué almacena? Pues almacena desde datos demográficos de personas, pues cómo me llamo, dónde vivo, qué edad tengo, bueno, también número de contacto, etcétera, ¿no? Y a partir de eso, pues también el historial médico del paciente, pues un poco qué diagnósticos previos tiene, de qué enfermedades estamos hablando, tiene dolencias crónicas, algún tipo de alergia que deba considerar, tener en cuenta, información relativa a citas pasadas, ingresos, operaciones, bueno, todo un poco está ahí integrado. Y luego también información pues, sobre vacunas, medicación, tratamiento que el paciente, al que estuvo sometido el paciente o al que está sometido el paciente, y que es importante pues, también tener en cuenta. Resultados de pruebas, pues radiografías, resultados de laboratorio, otro tipo de estudios, bueno, todo esto, pues vemos que es un montón de información que está almacenada ahí, que puede ser utilizada, ¿no? para el beneficio de todos. Y luego, pues por último también, aparte de toda esta información, pues tenemos también notas clínicas de pues, registros que escriben pues, los propios médicos, los enfermeros en consulta, que a veces pues, tienen información súper relevante de pues, esos síntomas que tiene el paciente o qué es lo que te está contando realmente en el momento, que pueden ser súper útiles también después a la hora de tomar decisiones. Entonces, nada, viendo un poco todo esto, vemos que no, el tener toda esta información integrada y de fácil acceso pues, tiene un montón de beneficios, un montón de ventajas que en comparación, ¿no? con la historia clínica tradicional en papel y los informes como estaban, ¿no? hace años. Y entre estas ventajas, pues ahí mostramos esas cuatro, ¿no? Está por un lado pues, la facilidad y la velocidad de acceso, que es muy fácil, ¿no? Antes pues a lo mejor tenías un montón de papeles para encontrar la información que querías, pues era más complicado. Ahora pues con un clic tienes toda esa información en la pantalla, eso pues garantiza esa facilidad, esa velocidad de la que hablamos. Tenemos también un historial clínico más actualizado. Si yo en atención primaria pues añado algo a la historia clínica y está realmente conectado, lo voy a ver directamente en el especialista. Eso es algo súper útil que nos permite también la historia clínica. Esto va un poco también ligado a la mejor coordinación, ¿no? entre los distintos niveles de atención de los sistemas de salud, y volvemos también un poco al tema de la seguridad y la privacidad de la información, porque la tecnología precisamente pues, está enfocándose también mucho hacia ahí y precisamente pues, este tipo de sistemas garantizan estos puntos, ¿no? Y como todo en la vida tiene muchas ventajas, pero también tiene limitaciones y tiene retos que todavía pues, tienen que ser abordados. Está por un lado pues, la implementación y la adopción, son sistemas muy útiles, pero sistemas complicados al final de implantar, complicados de pues, que hablamos, ¿no? de tener todo muy bien conectado, todo muy bien integrado, pues es ideal, pero es complicado también. Entonces, pues, uno de los retos que tiene la adopción de las historias clínicas es precisamente su implementación y la conexión real de todos los sistemas. La usabilidad también, o sea, es importante integrarlo, pero también es importante que sea una herramienta que sume todo lo que pueda y no sea pues, muy complicada de utilizar, o sea, que garantice realmente que es útil y que es usable para el personal clínico. Y luego, pues, los dos últimos puntos que vemos ahí que están bajo un cuadro porque son los que más nos vamos a centrar nosotros hoy, que están por un lado pues, la interoperabilidad de la que hablaba Dani, y también un poco pues, que es necesario o que es útil tener en cuenta a la hora de integrar precisamente toda esta información y todos estos servicios distintos y que funcionen bien, digamos, que se conecten correctamente. Y luego también pues, otra limitación y otro reto que tiene es pues, que tenemos mucha información, es muy útil, pero eso también tiene el contra, que es que puede llevar a una sobrecarga mental de tanta cantidad de datos, tengo tantos que como los consulto todos. O sea, entonces, bueno, vamos a hacer un poquito esto, en lo que nos vayamos a centrar nosotros. Y vamos a empezar pues, con el tema interoperabilidad, y aquí le paso a Dani el micro otra vez. Vale, pues como decíamos hace un rato y como comentaba Shaila, la interoperabilidad es esa, bueno, tenemos ahí la definición del IE Cubo,
de qué es eso de interoperabilidad, que no sé, sin leerlo, no sé si alguien de las personas que estáis aquí tenéis idea o no. Más o menos. Bueno, al final es la capacidad, ¿no? Dice ahí, de que dos o más sistemas o componentes para intercambiar información y utilizar la información intercambiada. Bueno, yo iría un poco más allá, que es que lo hagan de una manera entendible y estandarizada en cierta medida, ¿vale? Entonces, esto es vital para la parte de los datos, y los datos, como veremos un poco más adelante, es la principal fuente de información que nos va a permitir, pues, crear un sistema de inteligencia artificial. Esto ya creo que es un mensaje que quiero que os llevéis hoy de aquí, que sin datos no hay inteligencia artificial que valga y no va a funcionar bien. Es súper importante que haya datos y además que los datos sean de calidad. Y si además son interoperables y entendibles, pues mucho mejor, porque entonces todo es más fácil de crear, ¿no? Porque si tenemos islas de conocimiento, que una tiene los datos de una manera, en otro lado están de otra manera, entonces ahí hay un trabajo enorme que hay que hacer para condensar todo eso y luego entrenar un algoritmo de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, este es, digamos, uno también de los mensajes que queríamos, ¿no?, que os llevarais, que es, primero, la gestión de los datos y que los datos estén bien y bien organizados, y luego ya, entonces ya nos metemos en inteligencia artificial, ¿vale? Pero si entramos en inteligencia artificial sin tener una buena organización, empezamos mal, ¿vale? Vale, entonces, nada, un poco lo que comentábamos. Los dos puntos fundamentales de un sistemas interoperables, pues por un lado, sistemas interoperables, ¿no?, que pueden ser de los que conforman la historia clínica electrónica de diversos tipos, ¿no?, los que comentabas al principio, la información del paciente, las radiografías, las imágenes, incluso, ligando con lo que comentaba Iván al principio, que también sería muy útil, pues información fuera, digamos, del sistema sanitario, igual del ámbito asistencial o así, ¿no?, que también se pudiera acceder. Entonces, ese punto de que garantiza que los sistemas se puedan conectar e intercambiar toda esta información entre ellos, ¿vale? Y luego el importante, que además de poder intercambiarse información, pues que lo hagan de una manera comprensible, basada en un estándar, en un protocolo, y no eso, que uno hable en inglés y el otro hable en japonés, y entonces pues un sistema con el otro lógicamente no se entiende y no se dan integrado. Y al final, pues, ¿cómo garantizamos esto? Pues mediante el uso de los estándares, ¿no?, que decíamos. Entonces, bueno, ahora Shaila va a hacer un repasito así de los principales estándares que permiten garantizar esta interoperabilidad y para qué están orientados, ¿no?, porque hay diversos estándares, hay alguno que es más general, ¿no?, digamos, a nivel sanitario, pero hay algunos otros que están más orientados, pues, a imagen médica, a otros, a otro tipo de dato, ¿no? Entonces, bueno, entender todos estos estándares, cómo organizan la información y demás, como decíamos, pues es importante desde el primer paso de coger los datos para después poder llevar a cabo pues una aplicación de inteligencia artificial, digamos. Vale, pues nada, aquí la idea es pues también dar un poco de pinceladas, porque son estándares, ¿no?, que tienen una parte pues técnica muy compleja a veces detrás, entonces tampoco queremos, ¿no?, meternos mucho, pero sí contar un poco qué son, qué nos permite cada uno, en qué se distinguen y cuál es la importancia que tienen. Entonces, bueno, aquí, como decía Dani, pues los estándares, hay distintos estándares dependiendo de hacia dónde estén un poco enfocados, ¿no? Entonces vamos a ver tres tipos de estándares. Están los estándares de mensajería, los de terminología y los de documentación también. Entonces vamos a ver un poco qué es cada uno y cuáles son los principales, porque hay más, ¿no? Pero bueno, nos centramos un poquito en los que son los más relevantes, los más utilizados y hacia dónde está yendo un poco lo que hablábamos, ¿no?, el paradigma también actual. Entonces, empezando un poco pues, con los estándares de mensajería, vamos a ver mucho HL7, que es pues, una fundación que principalmente se centra en la definición de estándares. Entonces, vamos a ver varios aquí de los que proponen ellos. Y el primero es HL7 versión 2.
que bueno, básicamente, pues como decíamos, es un estándar de mensajería que lo que permite un poco es dar esa estructuración a los datos para que si tú tienes un punto A, un sistema A que se quiere conectar con un sistema B, organicen la información ambos de una forma que, tal y como yo te la mando, tú la vas a recibir y la vas a poder entender. Entonces, vemos ahí pues, un ejemplo de mensaje. Esto era solo para que se vea un poco pues, cómo se podría almacenar la información en el estándar HL7 versión 2, ¿no? O sea, vemos que, pues eso, no nos vamos a meter mucho ahí, pero digamos que la información pues como que va separada con ciertos separadores, entonces yo pues desde el sistema que envío pues la organizo teniendo en cuenta que el que la va a recibir va a saber que este separador significa que pues es una información nueva o lo que sea, ¿no? Y entonces pues de esa manera garantizas un poco que el que envía y el que recibe sepa de lo que estamos hablando. Entonces, este HL7 versión 2 es a día de hoy el estándar de mensajería más utilizado, el más integrado en todo el mundo a nivel sanitario. Tiene una flexibilidad muy grande porque al final pues, que los mensajes sean de este estilo pues, te permite, ¿no?, enviar mucha información de diverso tipo y bueno, garantizar esa facilidad, ¿no?, a la hora de enviar pues, comunicar distintos datos, distinta información, y esto siendo una gran ventaja, pues también tiene su parte de desventaja, y es que en el momento que tú haces un estándar pues, muy flexible, muy abierto, muy modificable, esto pues, lleva de su mano pues, también una complejidad a la hora de definir los sistemas, porque es cierto que cuanto más amplio lo hagas, más negociación, más comunicación tiene que haber a la hora de decidir cómo vamos a compartir la información. Es un estándar, sí, pero ¿me envías antes el hospital o me envías después el paciente o cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, pues requiere mucha complejidad en la etapa de definición. Entonces, para dar un poco pues, soporte o solución a esto, pues nace otro estándar que es HL7 FHIR, que es muy conocido, esto se habla mucho, se está yendo mucho hacia aquí, que es un estándar pues, que está más enfocado todavía a la interoperabilidad. Es un estándar que estructura mucho más los datos, digamos que en lugar de tener esa ristra que veíamos antes de separadores de la información, pues aquí tenemos una estructura como la que esperaba que se pudiese ver ahí, que se queda un poco lejos, pero bueno, digamos que hay como varios campos, ¿no?, separados dependiendo de, pues tenemos una cabecera inicial con información así un poco más genérica, luego tenemos otro campo que se espera pues, que introduzcas la información del paciente, digamos que es como una estructura más sólida donde ya se indica la información que va a ir específica en cada sitio, entonces no necesitas etapa de definición, sino que ya está definido por el propio estándar. Entonces esto es mucho más, digamos, viable, mucho más fácil de integrar en según qué puntos que la versión anterior. Además de esta parte de organización de la información, el estándar FHIR también tiene pues, un punto muy fuerte y muy importante, que es que está enfocado hacia los estándares web. El anterior no, es decir, aquí este ya va más enfocado realmente a la interoperabilidad, a la compartición de datos, a cómo tecnológicamente vamos a enviar esa información, cómo la vamos a recibir, cómo me voy a conectar al sistema para recibir esa información. Entonces, bueno, a nivel interoperabilidad es un estándar con unos puntos muy fuertes. Y solo comentar que, volviendo un poco al tema de la estructuración, pues algo muy importante en este estándar es que la información se organiza en recursos. De hecho, en el propio nombre del estándar lo incluyen, ¿no? Es como que la información, tú tienes un recurso para cada tipo de información. Vas a tener un recurso paciente, entonces sabes que si vamos a enviar y recibir un recurso paciente, todo lo que va a ir ahí va a ser información relativa al paciente. Tenemos recursos de tratamiento, recursos de citas médicas, recursos de medicación, antecedentes familiares. Está muy estructurado y eso es muy útil a la hora de lo que decía Dani, tener la información definida y alojada de una forma que los sistemas que la vayan a utilizar tengan fácil el acceder a ella. Entonces, bueno, este estándar pues tiene mucha relevancia en esto, precisamente. Estos son los dos principales, así como de mensajería genérica de datos, y luego tenemos pues, estándares enfocados a datos un poquito más complejos, como son las imágenes.
Entonces, aquí entramos un poco en mensajería, bueno, estándares de mensajería de imagen médica, como este que vemos aquí, que es el más conocido. Hay más, pero bueno, este es el más utilizado, el que más se integra en los hospitales. De hecho, muchos de los dispositivos médicos ya lo tienen integrado, ya lo generan las imágenes en este estándar. Y es el estándar DICOM, que pues eso, lo que permite es un poco pues, ese manejo, el almacenamiento, la compartición de imágenes médicas, teniendo en cuenta pues, no solo lo que es la imagen en sí, la imagen de una radiografía y lo que ahí se puede ver, sino también pues, otra información que es muy relevante, como pues, información del paciente, de la serie, del dispositivo con el que se está teniendo esa imagen, que luego puede ser útil a la hora de analizar esa imagen con tecnología, ¿no? Saber pues, un poco, no sé, qué líneas sigue ese dispositivo, cómo hace la captura de datos. Entonces, pues este estándar es muy completo y muy útil para la parte de imagen. Vale, luego metiéndonos un poco, dejando un poco de lado lo que son los estándares de mensajería, pues hablar un poco también de otro tipo de estándares que garantizan también la comprensión, pero desde otro punto. Aquí están los estándares de terminología, que los más conocidos son estos tres, que son pues, SNOMED, que lo que está es enfocado a dar una nomenclatura, digamos, a cualquier tipo de término clínico. Vamos a ver un poco más de qué permite esta nomenclatura ahora, pero bueno, luego está LOINC, que es otro estándar que lo que permite es dar nomenclatura a las observaciones clínicas de los laboratorios, o sea, es un poco más concreto que el anterior. Y luego está ICD, que es el último, que lo que permite es pues, dar nomenclatura a las enfermedades, concretamente. Entonces, bueno, son los más utilizados, muchas veces se utilizan varios de ellos. Lo ideal es que los sistemas que vayan a comunicarse pues, utilicen el mismo, los utilicen todos, sería ideal. Pero, ¿qué permiten estos estándares? Pues, por un lado, lo que decía Dani antes, ¿no? De si hablamos distintos idiomas, ¿cómo lo ponemos? ¿No? O sea, ¿cómo nos entendemos? Si yo pongo, pues, esta persona tiene, no sé, dolor de cabeza y lo pongo en castellano y lo quiero enviar a un lugar donde se hable francés, el sistema en sí, si no está preparado para manejar esa información, no va a ser capaz de hacer la traducción de alguna manera. Tendríamos que meter otros sistemas ahí para hacer esas transferencias de información, pero para garantizar que esto sea más fácil, pues aquí están precisamente los estándares, que lo que te hacen es un mapeo directo de un término a una nomenclatura, a unos números, de manera que tú ya tengas esa traducción muy fácil. Simplemente envías pues, que dolor de cabeza es el código 5678 y eso es lo que va a recibir el servicio de vuelta. Entonces, bueno, esto es un poquito, esto así simplificado, lo que se busca con este tipo de estándares, garantizar la comprensión de los distintos términos. Y por último, pues están también los estándares de documentación. Hablábamos de lo que es el envío de información, pues un poquito así más, digamos, texto, ¿no? O sea, relativa al paciente, hablábamos de el envío de información más compleja, como pueden ser las imágenes, y aquí entra un poco, en términos de información compleja, también un poco pues, la documentación, que muchas veces, pues, si queremos enviar un archivo, un PDF o similar, pues los otros estándares, digamos que igual no están tan preparados para soportar esto, y ahí es donde entran pues, estándares que son específicos para el envío de documentación, como puede ser pues, los informes de alta, las pruebas radiológicas, exámenes concretos de pacientes, todo eso pues, se puede estandarizar utilizando pues, estándares como los que vemos aquí. El más conocido, volvemos a ver HL7 aquí, es el CDA, pero hay otros como son los que vemos abajo que también están en uso. Y no mucho más por aquí, le devuelvo a Dani. Vale, nada, esta transparencia pues no vamos a repetir lo mismo porque es lo que comentábamos antes, ¿no? Es un poco el resumen de que los estándares pues facilitan que los sistemas se conecten entre sí, intercambien información. Sí que añado uno que no tenemos la transparencia, pero bueno, es una medio cuña publicitaria ya para septiembre,
que hay también pues todo este tema de la interoperabilidad, la gestión de los datos y tal, pues están gestando unos nuevos estándares relacionados con la terminología que igual os suena mucho últimamente, que se habla de los espacios de datos, ¿no? Que es, aquí estamos hablando más de intercambiar información pues igual dentro de un hospital, a veces sí que entre hospitales, ¿no? Pero cómo llevamos toda esa información, cómo la gestionamos, cómo gobernamos esos datos, mantenemos la privacidad en un sistema de salud grande o no solo en la parte del sistema de salud, sino también con otras entidades, ¿no?, de fuera del sistema sanitario. Bueno, pues ahí en septiembre, ¿no?, tenemos el mes de los datos, decimos, y que habrá unas 3 formaciones, creo que eran, ¿no?, alguna de datos y luego ya 2, si no recuerdo mal, 2 centradas en espacios de datos. Bueno, entonces os dejo aquí el aperitivo de cara a septiembre para seguir hablando de este tema, no solo en salud, ¿vale?, sino en general, porque es algo pues, que tiene aplicación en múltiples sectores. Vale, entonces, un poco también decíamos, tenemos ahora un poco ya organizados los datos, ¿no?, supuestamente con todos estos estándares, y ya podemos empezar a hacer cosas. Bueno, el siguiente paso también que comentábamos antes es que ahora mismo tenemos datos de todo. Hay 1000 datos de sensores, hay 1000 datos de historia clínica, bueno, entonces, ¿cómo aportamos un valor que se da a partir de la inteligencia artificial o no? A veces también hay otras cosas que no es necesaria la inteligencia artificial, ¿vale? Para ayudar a las personas, al personal clínico, pues a que no tengan una sobrecarga enorme de información y a cómo pues, acotar y ayudar pues, a sacar beneficio de todo esto que estamos capturando, ¿vale? Vale, entonces un último resumen de la historia clínica, que como habéis visto, de todos los estándares que hay para casi cualquier cosa, pues se almacena pues muchísima información. Entonces, almacenarse tanta información, pues existe una complejidad en localizar dónde está esa información de interés, ¿no? En llegar al detalle fino de qué es lo que me puede ayudar pues, en el diagnóstico de este paciente entre todo este historial enorme que tiene, que viene igual también pues igual, imaginaos que se movió de Murcia a Galicia, o entonces, bueno, hay que trasladar ese historial, está hecho de otra manera, por otros médicos, bueno, cómo sacamos valor de todo eso y cómo encontramos las cosas ahí. Y al final, pues todo esto lleva mucho tiempo al personal clínico, el andar revisando la historia electrónica, qué pasó, qué no pasó, cómo fue la evolución en las últimas analíticas de ciertos parámetros, bueno, combinar todo eso para sacar una decisión, pues lleva tiempo y al final pues es carga mental y también del personal, ¿no? Entonces, pues todas las herramientas que puedan ayudar a minimizar y aportar valor ahí, pues bienvenidas sean, ¿no? Y luego que muchas veces pues las personas somos buenas procesando la información, pero se nos escapan cosas también. Entonces puede que en esa marabunta de información pues que haya patrones o cosas ocultas que simplemente por toda la cantidad ingente de información que hay, pues no seamos capaces de verlo, o 2, porque están ocultas para el razonamiento que tenemos una persona, que igual un algoritmo o una máquina pues es capaz de darse cuenta de algo que nosotros no. Y bueno, aquí por poner un ejemplo, ¿no?, fuera de lo que es el ámbito salud, ¿no?, que digamos, pero relacionado con el ámbito de la inteligencia artificial, pues por ejemplo los algoritmos de reconocimiento facial, que ahora, bueno, pues ya sabéis que están súper extendidos, bueno, lo tenéis en los móviles y todo, pues al final lo único que hacen, nosotros vemos una cara y reconocemos y decimos, vale, pues esta persona es Shaila y tal, pero los algoritmos también se fijan en otra serie de parámetros que nosotros no nos fijamos. Una persona no se fija, nosotros, bueno, pues vemos una cara y sabemos que es esa persona, pero el algoritmo pues se fija en las distancias entre las mejillas, la distancia entre los ojos, ese tipo de cosas que
igual se nos escapan para alguna historia, pues se aplica también dentro de un volumen de información elevado, ¿no? de cosas que la inteligencia artificial puede detectar otros patrones o información oculta en cierta medida, ¿vale? Bien, entonces vamos a entrar, como decíamos, ahora que ya hemos hablado de los datos y de la gestión de los datos, pues el siguiente paso es cómo aportamos valor a todo eso, ¿no? Y a través de la inteligencia artificial. Entonces, como primer punto, antes de pasar, a ver si contestáis a alguien ahora, ¿alguien del público se anima a dar una definición de inteligencia artificial? Bueno, a ver. ¿No? ¿Y tú, Shaila? ¿Tú qué opinas? Es complicado. Me estás metiendo en un marrón. Yo diría... No, no estaba preparado. Bueno, yo diría como resumen, la inteligencia artificial, como resumen, pues que básicamente es una tecnología que lo que permite es un poco lo que contaba Dani, ¿no? De a partir de X información, pues a partir de ciertos... Es que me voy a meter en Machine Learning aquí, igual te piso un poco, pero bueno, el caso es generar un resultado, ¿no? Sacar cierto valor de esos datos de forma artificial, con técnicas un poco más complejas, ¿no? Es que no lo sé resumir, ¿vale? Me has metido un fregado. Vale, bueno, vamos allá entonces. A ver, uy, spoiler. Lo primero, definición formal, entre comillas, que, bueno, no recuerdo, creo que ha dado algún documento de la Comisión Europea, ya sabéis que en Europa nos encanta escribir documentos y textos largos. Entonces, bueno, pues simplemente lo voy a leer, ¿no? La definición que da la Comisión, que son sistemas de software y posiblemente también de hardware, diseñados por humanos que ante un objetivo complejo actúan en la dimensión física o digital, percibiendo su entorno a través de la adquisición e interpretación de datos estructurados o no estructurados, razonando sobre el conocimiento, procesando la información derivada de estos datos y decidiendo en las mejores acciones para lograr el objetivo dado. Los sistemas de IA pueden usar reglas simbólicas o aprender un modelo numérico y también pueden adaptar su comportamiento al analizar cómo el medio ambiente se ve afectado por sus acciones previas. Bueno, definición que ya cuando estás llegando al final pues ya te pierdes un poco de qué te estaba contando, ¿no? Para mí es mucho más sencillo, es un sistema artificial, ¿no? Una máquina a la que le enseñamos o que aprende de alguna manera a razonar y a actuar como una persona, y ya está. A través de percibir el entorno y actuar sobre él. Bueno, es una definición creo un poco más sencilla, pero bueno, ya sabéis que aquí en Europa nos encanta poner las cosas súper detalladas. Pero bueno, sí que bueno, destacar eso que ponemos ahí a la izquierda de objetivos complejos, ¿no? Pues al final, como ya comentábamos antes, pues lo que busca la inteligencia artificial es buscar resolver objetivos que son más complejos para una persona que igual de otra manera los podría resolver de manera sencilla, ¿no? Es ayudarnos en las máquinas para que con otro tipo de capacidades en las que puedan hacer las cosas más rápido, no necesariamente mejor, pero quizás más rápido, a veces mejor que las personas. Estamos ahí a veces en ese umbral que depende un poco, ¿no? De si lo hace mejor la máquina o lo hace mejor la persona todavía, para ayudarnos, simplemente, ¿no? Y luego destacar que, bueno, ya sabéis todo el hype que hay ahora, sobre todo desde hace un año y medio, con todo este tema de la inteligencia artificial, pero bueno, que tiene un potencial de transformación pues enorme en muchísimos sectores. Aquí estamos hablando hoy un poco del ámbito de la salud, pero en general en todo el ámbito, en toda la sociedad, ámbito industrial, ámbito económico, bueno, de hecho económico, pues supongo que ya
Habéis oído mucho hablar del tema de las acciones de Nvidia, de lo que ha subido la capitalización toda esa empresa precisamente por este hype de la inteligencia artificial, ¿no? Porque es, digamos, una de las empresas que da ese hardware que ayuda a que la inteligencia artificial sea más rápida y tal. Bueno, habrá que ver si es, hasta qué punto hay una burbuja, no hay, ¿no? Está ahí un poco todo eso. Y eso me lleva a la siguiente transparencia, este tema de la burbuja y de vendehumismo y del bálsamo de Fierabras, ¿no? Si vamos a referencias quijotescas del pasado. Y es que muchas veces todo es inteligencia artificial, ¿no? Si leemos en los medios, cualquier cosa es inteligencia artificial, pero debemos de ser cautos con ello, ¿no? Esta tira cómica que la vi hace un tiempo, pues para expresar esto me encanta, porque muchas veces algo que es simplemente estadística de toda la vida, ¿no? Que se lleva haciendo 20, 30, 40, 100 o muchos más años, pues de repente se le pone un cuadro de que es Machine Learning y después otro cuadro más, ¿no? Dices, no, esto es inteligencia artificial, y de repente pues todo el mundo te sigue, todo el mundo dice cómo mola, genial, y vamos a aplicar esto, y bueno, pues tampoco es nada novedoso, ¿no? Y también esta la puse un poco porque creo que fue fue hace 2 semanas o 3, antes de que comenzara la Eurocopa, en un medio digital tecnológico, no tradicional, pues habían puesto una noticia de una inteligencia artificial decide quién ganará la Eurocopa, ¿no? Y vale, dices, a ver, pues a ver. Y entras en el cuerpo de la noticia, y ya en el cuerpo de la noticia ya te decía otra cosa, que era, se lanzaron 100.000 simulaciones basadas en estadísticas de los partidos pasados y tal. Y dices, bueno, a ver, esto es estadística, no es una inteligencia artificial, digamos, ¿no? Entonces, bueno, otro mensaje importante de hoy es que cuando os hablen de inteligencia artificial o os intenten vender algo de inteligencia artificial, pues ojo con ello, porque puede ser humo, igual no tiene tanto valor como sí, pero igual sí, ¿vale? O sea, tenemos que estar informados para saber de lo que nos están hablando, ¿no? Que es también un poco el objetivo de esta formación. Vale, ¿y de dónde viene esto de la inteligencia artificial? Porque sí que, claro, parece que por lo que estamos oyendo últimamente, esto salió de debajo de la alfombra hace un año con ChatGPT, y esto no es así. La inteligencia artificial lleva ya desde los años 50, incluso, bueno, las bases de la inteligencia artificial son principalmente la lógica, que viene de mucho más atrás, ¿no? Pero bueno, cuando se empezó a popularizar un poco el término, ya a nivel también de investigación, de desarrollo de sistemas un poco básicos, ¿no? Lo que podéis ver ahí de búsqueda heurística fundamentalmente, es el primer boom que sufrió, digamos, la inteligencia artificial, pues fue entre la década de los 60 y los 70, ¿no? Y bueno, como veis ahí, la inteligencia artificial pues ha ido teniendo pues olas tecnológicas, como en cualquier proceso de innovación, ¿no? Pues que ha tenido un crecimiento alto, y luego pues lo que dicen siempre de la curva, no sé si la conocéis, la curva de Gartner, ¿no? De que hay un hype y luego baja de repente y luego pues encuentras ya donde se puede utilizar de verdad, ¿no? Pues aquí es un claro ejemplo de eso, que han ido apareciendo nuevas cosas, nuevas formas de ver la inteligencia artificial, ha tenido sus booms y luego ha bajado, ¿no? El primero, bueno, eso que veis ahí de GoFi, digamos que solo por comentar es Good Old, la F no me acuerdo, Good Old Artificial Intelligence, ¿no? Pues la buena antigua inteligencia artificial, que al final es la base. Y es cierto que esa base ahora mismo, como os comentaremos dentro de un rato, no se está usando tanto, pero sí que se espera que sea el siguiente paso, probablemente el siguiente boom. El segundo boom, bueno, ya veis ahí en los 80 y demás, pues es un poco el de los sistemas expertos, ¿no? Que daban respuesta, o te ayudaban pues a resolver alguna cosa concreta.
Y el tercer boom, que poco a poco ha ido creciendo, también muy guiado, como decíamos antes, por el aumento de las capacidades de computación del hardware, vino con el ámbito del machine learning. Primero con sistemas un poco más, voy a decir, tradicionales ahora mismo, y luego ya con la explosión de lo que se conoce como deep learning, ¿vale? Que comentamos a continuación, que viene muy motivada precisamente por ese tema del aumento de las capacidades computacionales del hardware. Y bueno, veis ahí todo en lo que ayuda y lo que no ayuda. Hay cosas buenas, hay cosas malas, como las armas autónomas, y bueno, esperemos que aquí, por lo menos en el ámbito de la salud, pues hagamos muchas cosas buenas, aunque sí que es fundamental la gestión de los datos de manera responsable también, porque también puedes hacer muchas cosas malas con datos de salud, ¿no? Vale, y aquí por centrar un poco el tiro también a nivel de términos, porque oiréis hablar de la inteligencia artificial, oiréis hablar del machine learning, oiréis hablar de deep learning, oiréis hablar de ChatGPT, bueno, de cantidad de cosas. ¿Qué es cada cosa? Bueno, este gráfico, en cierta medida yo creo que lo resume bastante bien, ¿no? Y al final, más o menos estamos hablando de lo mismo, pero son subconjuntos en cierta medida, ¿vale? Entonces, si tomamos el global de la inteligencia artificial, pues estamos hablando de lo que comentábamos al principio, ¿no? Como pone ahí, de programas que tienen, o se busca que tengan la habilidad de aprender y razonar como humanos. Y aquí quiero que os quedéis con el razonar como humanos, ¿vale? Que probablemente sea donde venga el siguiente boom también de la inteligencia artificial. Si entramos ya en el siguiente subconjunto, el machine learning, pues estamos hablando de algoritmos que son capaces de aprender algo sin que los programes explícitamente. Esto es, lo vemos a continuación. Tenemos un conjunto de datos, los pasamos por un algoritmo y ese algoritmo pues aprende a hacer algo. Pero es fundamental el conjunto de datos, ¿vale? No es como la capa superior donde hablamos de razonar como una persona. Y luego, un poquito más dentro del machine learning, pues el que decíamos del deep learning, que fundamentalmente pues es machine learning centrado específicamente en redes neuronales, porque el machine learning, que esto es también importante, no son solo, oiréis hablar mucho de las redes neuronales, no son solo redes neuronales, hay muchos otros métodos clásicos de otro tipo de algoritmos que no son redes neuronales, ¿vale? El deep learning sí que ya está más focalizado en redes neuronales y específicamente en redes neuronales profundas, de ahí viene el término de deep, porque son redes neuronales, luego lo vemos en una transparencia, que son muy grandes, ¿no? Entonces, ahí viene el de que como hemos podido dedicar más recursos de computación, pues podemos ejecutar este tipo de redes que son mucho más grandes, que antes pues igual tenía 3 capas una red neuronal como mucho, y ahora pues tiene miles de capas o más. Bien, entonces el machine learning, esta transparencia que también que es bastante divertida para explicarla, pues lo fundamental, partimos de unos datos de entrenamiento, que es lo que podéis ver a la izquierda, que básicamente pues es un conjunto de ejemplos, ¿no? Pues imaginaos que estamos trabajando con imágenes, ¿no? Y queremos distinguir un perro de un gato. Pues, ¿cómo entrenamos un algoritmo a diferenciar un perro de un gato? Pues con miles, millones de imágenes etiquetadas de perro y gato, que te digan, esta imagen, esto es un gato, esto es un perro, esto es un gato, esto es un perro, así. Entonces necesitas mogollón de imágenes y de datos para que el algoritmo después, cuando lo entrenes y aprende ese patrón, te diga que le pasas una imagen y te diga, en un 97,6% pues estoy seguro de que es un perro, porque se parece mucho, no sé si, este que veis aquí, pues que se parece mucho, en este caso es el mismo, ¿no? Pero bueno, podríamos decir, se parece mucho a este golden que tenemos aquí. O lo mismo con el gato, no lo hemos visto exactamente, ¿no?
pero detecta una serie de patrones dentro de la imagen que te dice, bueno, pues no estoy 100% seguro, estoy en un 65% seguro que es un gato. Y bueno, luego puede haber problemas como el de la imagen de abajo, ¿no? Cuando intentas engañar al sistema, pues te puede decir, pues esto es un gato con un 99% de probabilidad y en realidad es un perro disfrazado, ¿no? Entonces aquí es donde entra esa otra parte del razonamiento. Ahora mismo todo esto del Machine Learning depende mucho del conjunto de datos que tengamos a la entrada y no va a aprender cosas que no estén en ese conjunto de datos, ¿vale? Esto es muy importante, porque a veces se le pide también a la inteligencia artificial hacer magia de nuevas, no, que te dé nuevas ideas o así, pero si esas ideas, entre comillas, no están contenidas en ese conjunto de datos iniciales, no lo va a hacer, es imposible que lo haga, ¿vale? Ahí es donde van a entrar ya los nuevos sistemas, como decía antes, que meten esa parte de razonamiento y de generalización que permitan pensar, entre comillas, a un algoritmo como una persona, ¿no? Es pasar de este tipo de arquitectura, digamos, a que nosotros si nos enseñan un Golden Retriever, con que nos enseñen uno y nos digan esto es un perro, si vemos un Pitbull, sabemos que es un perro sin que nos hayan pasado 1000 imágenes antes de Pitbulls, para decir, ¿no? Nada, ahí iba a comentar que, sobre todo en tema de las etiquetas en el ámbito sanitario, o sea, ahí, pues decirnos que ahí es muy importante realmente el conocimiento clínico, porque nosotros podemos, o sea, lo vamos a ver después, pero nosotros realmente podemos intentar etiquetar algo, pero sin el conocimiento experto no lo vamos a hacer bien. Nosotros estuvimos etiquetando, como decía Dani, en algún proyecto, más reetiquetando un poco, adaptando un poco lo que teníamos a algo que nos podía ser utilizable por un algoritmo, pero nos dábamos cuenta de que realmente nos faltaba muchísimo, porque tú, al final como técnico puedes intuir, pero saber. Entonces ahí juega un papel muy importante ese codiseño y esa implicación del personal clínico en esa parte, sobre todo. Por eso lo de las etiquetas es fundamental y es fundamental tener esa parte de, pues eso, ¿no?, de conocimiento contrastado, que eso esté etiquetado y que esté bien etiquetado por alguien que sabe. Al final, como en el desarrollo de cualquier solución que vaya a usar alguien que no eres tú, que no es personal técnico, es fundamental ir mano a mano con esos usuarios finales, digamos, ¿no? Si pasas de ellos, pues va a salir mal. Y en el caso del desarrollo de un algoritmo, pues el conocimiento es fundamental, sí. Vale, entonces nada, el Deep Learning, como os decía antes, ¿no?, es pasar del uso de redes neuronales, ¿no?, que son algoritmos que simulan en cierta medida el comportamiento de un cerebro, ¿no?, con sus neuronas y sus enlaces entre neuronas, de lo que teníamos antes, que solo podíamos, por las capacidades computacionales que había, tener una red pequeñita con capacidades en cierta medida limitadas, pues de repente tenemos una red enorme que nos ayuda, pues, a clasificar, pues, imágenes, por ejemplo, de manera con unos tiempos mejores y precisiones, pues también podemos decir que mejores, pero también son muy dependientes de que tengas un alto volumen de datos para poder entrenar estos sistemas y que tengan un buen funcionamiento, ¿vale? Y esto lleva al siguiente punto que está relacionado con el Deep Learning, que es el hype del momento, ¿no?, que es el de los transformers, los grandes modelos de lenguaje, LLM, del Large Language Model del inglés, y lo que se conoce también de manera genérica ahora como la IA generativa, ¿no?, que es el boom que tenemos ahora del momento. Eso que podéis ver en la imagen, que no nos vamos a meter a explicarlo porque estaríamos bastante tiempo, es lo que se conoce como Transformer. El Transformer es la base de ChatGPT y todas las IAs generativas que hay ahora. Fundamentalmente, digamos que esto, si no recuerdo mal, el primer paper en el que se presentó este modelo de Transformer es del 2017 ya, y cuando salió el primer modelo, se conoce como GPT-2,
antes del 3, que es el inicial del ChatGPT actual, es de 2019, o sea, para que veáis también un poco el marco temporal de que ahora ha habido el boom un poco, ¿no?, en el último año, pero pues ya se lleva tiempo trabajando con esto, y GPT-3 es del 2020, si no recuerdo mal, que fue cuando empezó un poco a crecer todo esto. ¿Y qué hay detrás de este tipo de modelos? Bueno, pues fundamentalmente nacen un poco en el ámbito del procesamiento de texto, de datos textuales. Y un poco, digamos, así, sin entrar en detalles muy complejos, el objetivo, lo que hace el Transformer es aprender sobre el contexto que hay en un texto de entrada y darte pues un texto de salida que lo que hace es predecir cuál es el texto más probable a partir de ese texto de entrada que le estás metiendo. Y esto es muy importante porque estamos hablando, se oye hablar mucho de que ChatGPT es capaz de razonar y este tipo de cosas, y igual son razonamientos que aparecen de alguna manera, pero son no porque esté razonando, sino porque vienen del conjunto todo de datos de entrenamiento enorme de textos de toda la web, de Wikipedia, de diarios, bueno, con todo lo que han entrenado el modelo, porque lo único que hace es predecir, a partir de una pregunta, predecir e irte generando texto, no hace un razonamiento y luego te expone ese razonamiento, ¿vale? Y eso es muy importante, también quiero que os quedéis con eso. Es probable, como decía, que en los próximos años o poco a poco sí que se vaya metiendo razonamiento y sí que en cierta medida incorporen lógica y razonen, pero ahora mismo lo que hacen es predecir texto y generar texto y nada más, ¿vale? Lo hace muy bien y a partir de ahí pues salen aparentemente razonamientos y ese tipo de cosas, pero no razona per se, ¿vale? Este tipo de modelos. Y nada, están dentro de lo que llamamos el Deep Learning y, bueno, habréis oído hablar del tema que tienen estos modelos, que también es otra complejidad añadida, es que contienen del orden, lo que veíamos antes de la red neuronal, ¿no? Pues lo que es cada neurona, cada circulito, pues eso tiene un parámetro y los enlaces también tienen un parámetro. Entonces, este tipo de modelos, para que os hagáis una idea de cómo son de grandes, pues contienen del orden de billones de parámetros. Y el coste de entrenamiento está en el orden de los millones de dólares, lo que también dificulta el crear un modelo nuevo si no eres un OpenAI o una empresa o Google o una empresa con muchas capacidades, ¿no? Entonces, un poco lo que se deriva ahora es aprovecharse de esos modelos más grandes, hacerlos más pequeñitos, bueno, adaptarlos a casos de uso concreto. Y nada, para que veáis un poco, creo que no se ve muy bien. Pero bueno, aquí lo fundamental son los colores, es simplemente para que veáis pues, todo el boom que ha habido con la inteligencia artificial en los últimos años. Esta transparencia pues, resume un poco los modelos de lenguaje o fundacionales, que lo comentamos en la siguiente transparencia, todos los que han ido saliendo, veis ahí, sí, a mediados de 2020, ese punto verde. Me voy a levantar para señalar. Bueno, aquí como veíais esto es GPT-2, aquí está GPT-3 y desde que salió GPT-3, es decir, ChatGPT, pues podéis ver todo el boom que ha habido de modelos que más o menos trabajan sobre el mismo tipo de cosas, ¿no? Facebook ha sacado el suyo, Microsoft, Apple ahora iba a sacar el suyo, pero se ha juntado con OpenAI, bueno, hay muchísimo movimiento aquí del que hay que estar muy atentos porque, bueno, tienen sus aplicaciones. De hecho, bueno, un poco lo que os vamos a enseñar después también en modo demo, pues está relacionado con este tipo de modelos, ¿no? Para ver un poco cómo también pueden ayudar en este ámbito de la historia clínica.
Y ya para terminar, bueno, me queda otra, sí, pero para ir terminando con este repaso de la inteligencia artificial, ¿no?, que nos va a permitir pues, entender un poco mejor cuáles van a ser los casos concretos que comentamos después del descanso. El último paso, después de los modelos grandes de lenguaje, es lo que oiréis llamar los modelos fundacionales, ¿no?, o grandes modelos de IA, que es pasar de los modelos que estaban centrados solo en generar texto, como ChatGPT, a que tú le pases imagen, texto, bueno, modelos multimodales, ¿no?, que se llaman, que le puedes pasar distintos tipos de información y a la vez pueden generar distintos tipos de información, ¿no?, pues como por ejemplo el típico que le decís, genérame una imagen de gente en una cafetería tomando algo, ¿no?, y te genera una imagen a veces con las manos distorsionadas y ese tipo de cosas que todavía no se han perfeccionado. Pero al final pues es un poco a lo que está tendiendo ahora el mundo de la inteligencia artificial, a tener grandes modelos que hagan, digamos, entrenados en muchísima información de diversos tipos para que sean más generales y lo puedas usar para muchas cosas. Esto, lógicamente, tiene su contrapartida, uno desde el punto de vista computacional, de los recursos que necesitas tener para ejecutar un modelo de este tipo, y otro desde el punto de vista de que si queremos usar este modelo, por ejemplo, en el ámbito sanitario, pues uno de los problemas que tienen es que igual de repente pues le preguntamos sobre algo de, no sé, de diabetes y nos empieza a hablar de fútbol. Exagerando un poco, ¿vale?, ¿no?, pero es lo que se conoce como alucinación en este tipo de modelos, ¿no?, que al final, al ser tan generales, pues en la respuesta empiezan a meterte cosas que igual no son verdad o no están bien acotadas al entorno en el que estamos trabajando, ¿no? Entonces, esto también es una advertencia para su uso en el ámbito sanitario, aunque después la demo que os vamos a hacer, ¿vale?, esta es bueno, hemos hecho así unas pruebillas con ChatGPT para que veáis, pero una advertencia de mucho cuidado con este tipo de modelos, de usarlos sin que estén lo que le llamamos un proceso de fine-tuning, que es adaptación a un ámbito concreto, como puede ser el de la salud, o más concreto todavía, como puede ser el de la historia clínica electrónica, para que cuando te respondan y te generen cosas, no se inventen cosas, ¿vale?, y estén en los datos que tenemos de partida. Eso es súper importante. Y nada, para acabar esta introducción de la IA, porque también es bastante relevante, y volviendo a cerrar el ciclo de Europa con el que empezábamos mini introducción a la IA, repaso de lo que es la IA, aquí, pues como también nos encanta, como decíamos, el papeleo, pues nos encanta legislar también, ¿vale? Entonces, desde abril está aprobada la Directiva de Inteligencia Artificial en la Unión Europea, y en el ámbito de la salud todavía está muy por determinar exactamente cómo va a influir, ¿no? Porque sabéis que el ámbito sanitario pues tiene su propia legislación de certificaciones, dispositivos médicos, etc. Pero no parece que para esta, bueno, de hecho leí alguna noticia, ¿no?, en la que comentaban que había alguna queja desde el ámbito sanitario porque no han tenido en cuenta, digamos, que ya existe cierto tipo de legislación y certificaciones, que estas que os comentaba antes del tema de dispositivos médicos y tal, que es donde quizás habría que meter los temas de inteligencia artificial también, sino que, bueno, pues se ha hecho esta legislación a gran nivel. Es bastante sencilla si queréis leerla, la verdad no es un texto legal complejo, lo entiende cualquiera, está en la web disponible si queréis echarle un ojo, pero básicamente se resume en que se establecen una serie de niveles de riesgo, entonces bueno, hay unas cosas que en mi opinión eso sí que está bien que se prohíban, digamos, ¿no?, que bueno, podéis ver ahí un poco todo este tema de poner puntuaciones a la gente según lo bien o lo mal que hagamos cosas, sistemas de vigilancia a gran escala, ¿no?, de detección de reconocimiento facial para que, bueno, vean dónde estás en cualquier sitio en la ciudad, o manipulación del comportamiento,
pues eso, a partir de la aprobación de la directiva, pues está prohibido en la Unión Europea. Luego ya sabemos que siempre hay algún bypass, ¿no?, con estas cosas, pero bueno, en principio está prohibida. Y lo relevante son los sistemas de alto riesgo. Tienen que, bueno, ahí están algunos resumidos, aunque es lo que os decía, no hay una aplicación directa si lees la directiva con sistemas de salud, aunque por lógica algunos nos hacen pensar que sí que son de alto riesgo, ¿no? Pero cualquier sistema de inteligencia artificial que se desarrolle a partir de ahora que se considere como de alto riesgo tiene que tener una certificación, el sistema, ¿vale?, para que se pueda usar. Y bueno, los demás simplemente, bueno, pues puedes hacer una declaración, creo que incluso, o sea, no te lo tiene que certificar nadie, haces tú una especie de declaración responsable, pero bueno, a partir de ahora, para todos los sistemas que no sean de mínimo riesgo, y en el riesgo limitado que veis ahí, pues entran bastantes cosas también, pues van a tener que tener esa, bueno, el Transparency Obligation. Y nada, simplemente porque es algo que ahora aquí en Europa, para comentároslo porque es bastante relevante, y en el ámbito de la salud pues vamos a tener que ir viendo cómo entra, cómo no entra esta legislación en acción, ¿vale? Ir monitorizándolo porque va a ser bastante importante. Vale, entonces ahora ya vamos a entrar un poco a concretar algo más, y bueno, como os decíamos, pues vamos a comentar ya pues aplicación de tecnologías dentro de la IA concretas a casos concretos. Yo específicamente, bueno, voy a comentar ahora el uso de tecnologías de lenguaje, de PLN, que está más orientado con los grandes modelos que hablábamos antes, y luego Shaila, que tiene más experiencia en otras cosas, temas ya de imagen médica o así, que ya os comenta ella, ¿vale? Vale, pues el uso de las tecnologías del lenguaje, fundamentalmente, bueno, como comentábamos, pues la información que puede haber en una historia clínica, parte de ella es de carácter textual, ¿no? ¿Y qué podemos hacer con ese tipo de información? Pues bueno, las tecnologías de lenguaje, nosotros lo clasificamos en estos tres pilares, bueno, aunque aquí está en otra orientación, podemos decir, empezando primero por la extracción de datos, ¿no? Pues tenemos en la historia clínica datos a veces que no están estructurados, que puede ser, por ejemplo, el texto de anotaciones clínicas de un médico que, bueno, pues escribe lo que le parece, ¿no? Y no tiene una estructura estandarizada en cierta medida, digamos. O datos semiestructurados, ¿no?, que a veces combinan pues una tabla o cosas que sí que ya tienen una estructura que es más fácil de leer. Y luego que muchas veces, como comentábamos, pues también pues combinas fuentes heterogéneas de datos, ¿no? Pues hay un texto escrito en un lado, otro texto escrito en otro, pero de alguna manera tienes que extraer los datos de esos 2, 3, X lados para poder sacar una cosa conjuntamente. Esa, digamos, es como la etapa básica, ¿no?, donde te pueden ayudar las tecnologías de lenguaje para primero extraer esa información. Luego los otros dos pilares son los que ya te aportan un mayor valor, ¿no? El siguiente es el de establecer relaciones. Pues establecer relaciones va desde el punto de vista de hacer un filtrado, ¿no?, de decir estas cosas que después de haberlas extraído, pues hay cosas que igual no me aportan, ¿no? Detectar automáticamente con tecnologías de lenguaje que algo no te aporta porque no está hablando de la temática que tú estás buscando, así, ¿no? Entonces lo filtras automáticamente, o categorizas las informaciones o las agrupas en temáticas, ¿no? Pues tienes todo perdón, el batiburrillo de texto escrito en la historia clínica y te interesa pues agruparlo en temáticas. Por ejemplo, esta parte pues está hablando de una enfermedad concreta, esta parte pues habla de analíticas, esta parte habla de no sé qué, bueno, tener todo un poquito más organizado.
Y luego, quizás, bueno, en la historia clínica puede ser, si dejan por la privacidad de los datos, esto tiene mucha utilidad, el procesamiento del lenguaje natural para establecer conexiones entre personas, tiene mucha utilidad en redes sociales y este tipo de cosas para detectar relaciones y, bueno, comunicaciones entre personas y demás. Pero bueno, en la historia clínica, el poder establecer conexiones, entre comillas, que estén ocultas entre personas, pues desde el ámbito de la investigación, por ejemplo, pues quizás puede ser interesante, ¿no?, para establecer ese tipo de grupos de gente que tienen patologías similares o que tienen una serie de patrones de vida similares que podrían conducir a ¿no?, sufrir una serie de patologías, ¿no?, establecer esas conexiones entre grupos poblacionales también de alguna manera, de forma automática, digamos, ¿no? Y luego el siguiente pilar pues es un poco el de la comprensión, el de entender el texto en sí, lo que hay en ese texto. Aquí estamos hablando desde temas como la síntesis, de que podemos, bueno, pues hay algoritmos del lenguaje natural que, pues, imaginaos que tenemos un texto de un folio, lo pasamos por algoritmo y nos lo sintetiza en un párrafo, ¿no? Pues podemos pedirle, por ejemplo, que nos sintetice información de algo que sea un texto de muchas cosas y queremos, pues, tener una síntesis. O la detección de entidades. Esto está relacionado con, dentro de un texto, pues identificar de manera también automática, pues que esto que vemos aquí pues es una persona, esto que vemos aquí es un lugar, esto es una acción, bueno, ese tipo de cosas que pueden ser útiles también. Bueno, la polaridad, que quizás en el ámbito médico pues es menos relevante, o diría, bueno, igual depende, igual podría haber algún caso de uso específico, pero está orientado a detectar si el texto está hablando de manera positiva, de manera negativa, neutra o incluso, aunque todavía sigue siendo algo complicado de detectar, de manera irónica, ¿vale? Que ya digo, esto quizás, bueno, en la historia clínica pues tiene menos aplicación. Y finalmente, pues uno de los más interesantes, que es el de yo hago una pregunta y pues el modelo busca entre la información y me construye y me da una respuesta. Y eso lleva a lo que sería la siguiente transparencia. Bueno, esto es un activo que estamos desarrollando en Gradiant, basándose en todo esto de los modelos de lenguaje, que básicamente lo que permite es, a partir de una base de conocimientos, siendo una base de conocimiento pues que esté formada por textos de múltiples tipos, como podría ser los que se contienen en la historia clínica, documentos, manuales, páginas web, bueno, información de carácter textual. Incluso estamos intentando evolucionarlo para que puedas conectarlo también con bases de datos numéricas, otro tipo de información que no sea solo texto, ¿no? Pero al final, crear una base de conocimiento que tú lo que haces es indexar de alguna manera ese conocimiento, es decir, dividirlo en cachitos que tú de alguna manera inicial sabes que ese cachito habla de una cosa. Bueno, así, digamos, muy resumido, ¿vale? Eso es la parte inicial, ¿no?, en la que construyes esa base de conocimiento. Entonces, ¿cómo funciona esto? Una vez tienes esa base de conocimiento, pues a ti lo que te interesa es preguntar y obtener información sobre cosas que están en esa base de conocimiento, ¿no? Idealmente como si estuvieras hablando con una persona, ¿no?, con lo que sería un chatbot o como si estuvieras hablando con ChatGPT. Entonces, la otra parte del activo, del módulo, es el tener una interfaz con el usuario en la que el usuario escribe una pregunta. Entonces, hay un modelo de lenguaje detrás que entiende esa pregunta y lo que hace es ir a la base de conocimiento, establecer un ranking con esa indexación de cachitos que habíamos hecho, entonces puntúa y te dice, vale, determina, según lo que me estás preguntando, vale, pues con un 90% esto que me estás preguntando está en este cachito de la base de conocimiento. Entonces coge ese cachito y lo que hace es generar una respuesta de manera amigable, como si estuvieras hablando con una persona, digamos, ¿no?
Y aquí, bueno, pues un poco lo que se está usando, esto está pensado precisamente para esos casos en los que no quieras o hablar con un ChatGPT, porque ChatGPT en cierta medida también te permite hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero como decíamos antes de la pausa, pues hay empresas para algunas cosas que no les interesa mandar la información que salga fuera de su red, por ejemplo, o en el ámbito clínico no te interesa compartir la información sanitaria de tu población pues con una empresa que además no es europea y bueno, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, está todo un poco pensado para que lo puedas desplegar en un entorno controlado y además pues también trabajamos mucho el tema de ajustar el modelo, este fine tuning que decíamos antes, al caso de uso concreto, ¿no? Cogiendo esa base de conocimiento que está hablando de historia, que es una historia clínica, pues por ejemplo, adaptar el modelo para que no te cuente cosas que no sean de historia clínica, ¿vale? Que solo se centre en la historia clínica o que no se invente cosas que no están en esa base de conocimiento, ¿vale? Para que no te dé ese tipo de respuestas de alucinaciones, ¿no? Que decíamos, que se invente cosas que no están en la información de partida, ¿vale? Vale, pues sí, volviendo un poco, si os acordáis, al principio de la presentación veíamos de esos componentes de la historia clínica, pues resaltábamos un poco en azul de cuáles íbamos a hablar hoy. Estaba, por un lado, pues lo que es la información del paciente y por otro lado, pues estos sistemas de apoyo a la decisión clínica, que al final lo que buscan es hacer uso de esa información para dar un apoyo extra al personal clínico. Entonces, bueno, ahí está como un poco resumido cuál es la estructura que sigue más o menos un sistema de apoyo a la decisión y también un poco la definición así resumida de qué son. Y al final, pues los sistemas de apoyo a la decisión clínica son herramientas digitales que pues ayudan a los profesionales a la hora pues de tomar una decisión, ya sea pues del tratamiento a dar a un paciente con determinadas condiciones en determinado caso o determinada enfermedad, hasta pues de forma previa incluso la sugerencia de determinadas pruebas para el diagnóstico o siguientes pasos a seguir, ¿no? Buscando un poco facilitar o dar ese apoyo que luego el médico o el enfermero tendrá que contrastar de alguna manera. Entonces, bueno, lo que buscan estos sistemas es dar esa recomendación, a veces alertas de, oye, pues con esta información que tengo aquí, pues yo estoy viendo que es muy probable que esta persona esté en un caso, tiene probabilidad de estar sufriendo esto, pues tener eso en cuenta después, ¿no? Y estos sistemas pues lo que están es un poco enfocados a dar ese apoyo. Y como decía, pues la arquitectura que siguen es un poco esa, al final el centro, el foco, el core de estos sistemas de decisión son unos motores de inferencia que son los que al final toman un poco la decisión de lo que se va a mostrar al médico o al enfermero y al final esto puede ir por dos vías, también haciendo un poco foco a lo que es inteligencia artificial y lo que no. A veces estos motores de inferencia son algo más sencillo, que son simples motores pues, basados en reglas. No hay machine learning, no hay deep learning, son unas simples reglas que el motor sabe que si pasa A, lo que tiene que pasar es B, y eso es algo pues, así más sencillo, pero que al final está dando pues, una respuesta de una forma cómoda, y a veces son un poquito más complejos, y ahí sí que ya meten toda la parte de machine learning, de aprendizaje de los datos, de pues, reconocimiento de patrones ocultos y pues eso, digamos, como una parte más elaborada. Y para que estos motores pues, den toda esa información y den ese dato final que al personal clínico le puede ser de interés, hay que alimentarlos con algo y ese algo pues, se puede dividir un poquito en esas dos cajas que se ven ahí. Está por un lado pues, los datos, que pueden venir de diversas fuentes, pueden venir, como veíamos, de la historia clínica, información que esté ahí almacenada, puede venir de otro tipo de bases de datos sanitarias, puede venir directamente de los dispositivos médicos, de hecho ahí se ve una resonancia magnética, un icono de una resonancia magnética, al final digamos que las fuentes de datos pueden ser muy diversas
Y luego esto hay que acompañarlo también de lo que es las bases de conocimiento, o sea, tengo los datos, pero ¿cómo los interpreto? ¿Qué es en qué me voy a basar para decirle al personal lo que estoy yo viendo? Pues está por un lado las guías clínicas, que muchas veces nos basamos en lo que está ahí definido, y por otro lado lo que hablábamos antes del conocimiento clínico experto. Muchas veces no solo el etiquetado de los datos, que sí, es también el echar una mano del pues, qué puede ser interesante tener en cuenta, qué variables son más de interés para predecir esto, o bueno, un poquito eso, ¿no? Basarnos en algo contrastado realmente. Y así con eso, un poco en mente cuál es la estructura de un sistema de apoyo a la decisión, pues también queríamos contaros casos concretos de aplicación, proyectos en los que nosotros estuvimos involucrados o estamos involucrados ahora, pues para aterrizar un poco los conceptos que estábamos viendo y que veáis pues, ¿no? ejemplos prácticos, casos de uso específicos, ¿no? Entonces queríamos empezar con este proyecto, que es Proyecto Persist, que fue un proyecto financiado pues, por las convocatorias Horizonte Europa, en el que Gradient estuvo... Perdón, Horizonte 2020, lo siento. En el que Gradient estuvo involucrado con otros muchos socios europeos en el desarrollo pues, de una plataforma de apoyo a personas supervivientes de cáncer, concretamente de cáncer de mama y cáncer de colon, para dar pues, un poco soporte a las necesidades no cubiertas que estábamos detectando que estaban presentes ahora mismo. Veíamos que al final, pues, cuando una persona termina el proceso, cuando ya se considera que esa persona pues, superó la enfermedad, había un margen, de quizás un seguimiento que podría ser un poco más directo, más personalizado y que no estaba siendo, porque los sistemas no estaban capacitados en el momento para dar un seguimiento mejor, digamos. Entonces ahí es cuando nace Persist. Y Persist, pues como decía, es eso, una herramienta, una plataforma que era bastante amplia, incorporaba un montón de servicios, tenían pues desde una aplicación que conectaba al paciente con el clínico de forma directa a través de la plataforma, recopilaba datos por parte del paciente directamente pues, de un smartwatch y eso se enviaba a la plataforma, digamos que se estaba teniendo pues, esa recolecta constante de información, pues, actividad física, nutrición, información relevante al final a la hora de ver pues, el avance en temas de salud de esa persona. La aplicación del médico, donde se mostraban alertas en base a la historia clínica, precisamente a la información de la historia clínica y esta información que se recopilaba directamente del paciente. Y aparte de estas dos aplicaciones, pues estas aplicaciones bebían de varios sistemas de inteligencia artificial que eran precisamente los que daban esas alertas después al personal clínico. Sobre todo hay que mencionar que estas alertas se mostraban al personal clínico más que al paciente, pues lógicamente para tener ese margen de que el médico pues, contacte, explique y seguir un poco pues, el flujo más tradicional y normal, ¿no? Y nada, aquí pues contaros un poco. Teníamos parte de apoyo psicológico, análisis de posibles pues, temas de ansiedad, depresión. Una persona que estuvo sometida pues, al final a un tratamiento tan largo, una enfermedad tan complicada, pues siempre puede haber este margen, ¿no? Incluso después de problemas de salud mental. Entonces, bueno, había esa parte de apoyo psicológico. Y la parte que más nos vamos a centrar, porque es en la que más estaba involucrado Gradient y al final pues, también es la que más se relaciona con el tópico, que es, ¿no? La historia clínica, queríamos contaros pues, dos sistemas concretos. Y uno es ese que se ve ahí, que bueno, era un sistema de predicción de recaídas a 5 años de las personas supervivientes de cáncer de mama y de colon, como decíamos, y este es un poco el flujo simplificado de cómo funcionaba esto. Entonces, nosotros lo que teníamos era pues, una base de datos en Standardfile, que veíamos antes, o sea, teníamos pues, todas las conexiones, esta base de datos se podía acceder pues, siguiendo todos estos estándares web que estábamos viendo antes. Y lo que teníamos ahí almacenado era información de la historia clínica que durante el proyecto se consideró con los hospitales pues, que era relevante o que podía tener su importancia a la hora de predecir una posible recaída. Estos algoritmos, bueno, digo algoritmos porque teníamos uno para cáncer de mama y uno para cáncer de colon, eran dos algoritmos diferentes, fueron entrenados concretamente con datos de un hospital de Bélgica, el CHU de Liège,
y lo que estábamos teniendo en cuenta, pues muchos datos, ¿no? Pero no sé si podéis leer bien ahí, pero un poco ahí resumí así de forma más genérica, pues teníamos en cuenta la edad del diagnóstico, el género del paciente, la altura, el peso, hasta cosas también un poco más concretas, como la información concreta del tumor específico, biomarcadores del tumor, grado, la localización, pues otro tipo de resultados de laboratorio, tratamientos, cirugías, enfermedades relacionadas. Aquí se tenía también en cuenta temas de, pues eso, estás prediciendo una recaída, pues lo que hablábamos, factores de actividad física, pues tienen influencia en la, digamos, la actividad cotidiana de la persona, también tiene su relevancia aquí, perdón. Entonces, bueno, con todo esto que teníamos, lo metemos a un algoritmo predictivo, que era un algoritmo de Machine Learning concretamente, y dábamos una probabilidad de 0 a 1 de que el paciente pudiese, con toda esta información, tener una recaída. Esto es lo que veía el médico, al final pues tenía una aplicación y veía pues una alerta de, oye, pues esta persona tiene una probabilidad de recaída de 0,6, 0,7, bueno, pues igual tomamos decisiones ahí de, pues a lo mejor lo llamo a consulta, le hago una prueba más, aunque ya supera la enfermedad, pues para asegurar que no estamos teniendo pues esta recaída. Y bueno, este era un ejemplo, y dentro del mismo proyecto pues teníamos otro algoritmo totalmente distinto que tenía otro foco, también para que veáis un poco, ¿no?, lo amplio que puede ser el uso de estas herramientas según los datos que tengas y según lo que quieres predecir. Y este otro algoritmo pues era un sistema de detección de células tumorales circulantes en biopsia líquida. Entonces aquí lo que tenemos es un poco pues, la estructura que se ve aquí. Tenemos, pues, partíamos de muestras de biopsia que luego se analizaban con un chip que se llama RubyChip, que bueno, aquí esto lo desarrolla un socio con el que trabajamos en Gradient en este proyecto, y también, ¿no?, estamos ahora en ello. Que lo que desarrollan, o lo que están trabajando, es en el desarrollo de un microchip que a partir de la biopsia líquida es capaz de aislar las células tumorales circulantes, y eso permite de alguna manera distinguirlas más fácil, digamos, porque no es una tarea para nada fácil, de otro tipo de células como pueden ser los glóbulos blancos o otro tipo de células que realmente pues, no tienen ningún tipo de preocupación, ¿no? Entonces, una vez las pruebas de biopsia pues, pasaban por ese microchip, se quedaban las células aisladas de alguna manera. Eso pues, se visualizaba con distintos microscopios, se quitaba una imagen, y eso es lo que se pasaba a la inteligencia artificial. Aquí lo que estábamos hablando, así como antes estábamos hablando pues, de datos así un poco más en texto, digamos, aquí con lo que estábamos trabajando eran con imágenes de microscopio, que son imágenes enormes. En este caso tenían 5 capas de profundidad que dependían pues, del antígeno concreto que estuvieses aplicando para detectar pues, si esto tiene un núcleo o no tiene núcleo, o bueno, ese tipo de cosas que vosotros sabréis mejor, ¿no? Pero digamos que esas 5 capas de imagen y una imagen de microscopio súper pesada, analizarlas por una persona, es un trabajo muy duro, muy costoso, les llevaba muchísimo tiempo desde el laboratorio el estar ahí, pues esto parece una CTC, lo es, no lo es, y eso es algo que se puede hacer mucho más sencillo con un algoritmo de inteligencia artificial. Entonces ahí es donde estuvimos nosotros concretamente aportando, y aquí por decir números, con el algoritmo que desarrollamos partíamos de que una imagen concreta de microscopio llevaba a analizarla unos 2 días para una persona concreta de dedicación, y nosotros lo estábamos haciendo en 40 minutos, me parece, una cosa así. O sea, al final la ayuda es mucho, porque estás reduciendo mucho el tiempo y que puedes dedicar pues, a otras cosas y a seguir innovando o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, ahí volvemos otra vez para también mencionar que aquí también se estaba teniendo en cuenta el estándar FAIR. Entonces, todo lo que salía de ese algoritmo se planchaba en una estructura como las que veíamos antes, de recursos, y eso luego era lo que se consultaba, o sea, el médico consultaba desde la plataforma de Persist. Entonces aquí dábamos pues, otro tipo de alerta, teníamos las 2 alertas integradas. Vale,
Bueno, esto es ya otro proyecto totalmente diferente. Este sí que es un Horizonte Europa, que es en el que estamos trabajando ahora mismo. Y bueno, veis que la arquitectura es un poquito más complicada, pero que me parecía interesante también, como estábamos hablando del tema de seguridad de los datos, un poquito antes, pues explicar un poco también esta nueva estructura o este nuevo tipo de aprendizaje antes de meternos en lo que hace concretamente el algoritmo. Entonces, bueno, este es un proyecto que se llama FLUT, que tiene como foco pues, el desarrollo de una plataforma de aprendizaje federado para la predicción de casos de cáncer de próstata clínicamente significativo. Entonces, aprendizaje federado es un poco lo que intentamos plasmar aquí en la arquitectura, pero explicado con palabras. Realmente lo que busca el aprendizaje federado es que tú en un sistema tradicional de Machine Learning o de inteligencia artificial, tú lo que normalmente se hace es recolectar los datos, si vienen de fuentes distintas, pues los aglomeras hasta tener una base de datos utilizable y que tenga toda la información que tú quieres, y luego entrenas los algoritmos. Esto en realidad tiene muchos problemas, y es que muchas veces pues, las bases de datos están dispersas en un montón de sitios, tienes información relevante en un hospital, pero también la tienes en un centro médico, bueno, y aparte de eso tenemos el tema de la privacidad, que es que los datos que salgan de los centros sanitarios pues requiere mucho control, porque son datos súper sensibles y además están súper regulados por lo que estábamos viendo antes, ¿no? Las regulaciones, GDPR, bueno, comités éticos propios de cada institución, de cada hospital. Entonces, esto es muy importante porque lo que estamos hablando, hay que proteger los datos, pero también hacia otro lado frena un poco el desarrollo, porque sin datos, lo que decía Dani, sin datos no puedes entrenar. Y aquí es donde nacen distintas alternativas y una de ellas es precisamente el Federated Learning o aprendizaje federado, que en lo que se basa es en un poquito lo que se ve ahí. Tenemos en cada hospital un, digamos, subalgoritmo, un algoritmo concreto que se va a entrenar con los datos de ese hospital sin que los datos salgan de ahí. Y luego lo que tenemos es como un algoritmo global que va a conectarse de alguna manera con los hospitales, con esos subalgoritmos, pero sin compartir información de los datos en ningún momento. Aquí lo que se comparte es información del algoritmo. Entonces, de esta manera tú proteges los datos y puedes ir haciendo distintas iteraciones hasta que al final tienes un modelo global entrenado con datos de muchos sitios sin haber visto esos datos de ninguna manera más que pues, dentro del propio hospital, ¿no? Entonces, bueno, esto también es algo muy, muy interesante. Esto se aplica pues, no solo a temas salud, pero como los datos sanitarios pues, al final son unos de los datos más sensibles que hay, pues se está utilizando cada vez más. Y nada, como decía, pues esto es lo que estamos haciendo en FLUT. Y el caso de uso concreto es... vale, bueno, ahí comentar, se me quedaba... solo por hacer mención, que los hospitales concretamente con los que estamos trabajando aquí, pues está el Vall d'Hebron, el Instituto Vall d'Hebron, está otra vez CHU de Liège, de Bélgica, y está también, bueno, el italiano no es mi lengua, ¿no? Pero el IRST de Italia, que es pues, un centro muy potente en temas de cáncer. Vale. Y ahí ya simplificando un poco el algoritmo y volviendo, o sea, el algoritmo no, la arquitectura y un poco volviendo a lo que veíamos en PERSIST, pues la arquitectura simplificada es un poco similar. Lo que cambia pues, son los datos de entrada y obviamente pues, el algoritmo. Entonces aquí lo que tenemos es, partimos de dos fuentes de datos distintas. Aquí estamos trabajando, igual que en PERSIST, con datos de la historia clínica, datos más tabulares, por así decirlo. Tenemos en cuenta pues, la edad del paciente, tenemos en cuenta la prueba del antígeno prostático, igual no se llama así, pero bueno, la prueba del PSA, la prueba de tacto rectal, o sea, digamos que son pruebas muy específicas para el diagnóstico de cáncer de próstata y que sus resultados pues, deben de tenerse en cuenta a la hora de realizar la predicción. También el volumen de la próstata, el historial familiar, porque bueno, vemos que muchas veces pues, una enfermedad que si tu padre lo tuvo es bastante probable que tú lo heredes, bueno, digamos que todo eso es importante.
y aparte de eso, pues estamos trabajando también con imágenes de resonancia magnética. Partimos del análisis de biomarcadores concretos que se puedan ver ahí en lo que son las propias pruebas de resonancia, y eso pues se están juntando todo, digamos, se está trabajando un algoritmo fusionado que tenga todo esto en cuenta para dar una predicción, que en este caso es caso de cáncer de próstata clínicamente significativo o no clínicamente significativo, y que esto pueda luego tenerse en cuenta pues, a la hora de realizar más pruebas o simplemente hacer un seguimiento de esa persona un poco más sin tanta alerta, ¿no? Porque lo que estábamos viendo aquí, y quizás debería haberlo mencionado al principio, es que lo que pasa en el diagnóstico de cáncer de próstata es que muchas veces para asegurar si estamos ante un caso de próstata clínicamente significativo o no, se necesita utilizar pruebas como la biopsia, que al final son súper invasivas, y digamos que en muchos casos estábamos viendo, la literatura dice que muchos de los pacientes que se someten a una biopsia de próstata en realidad no están en un caso de cáncer clínicamente significativo, y luego se ven sometidos pues, a todos los efectos secundarios que puede tener una biopsia de próstata, ya desde el dolor hasta incontinencia, todo esto que vosotros, repito, sabréis mejor que nosotros. Entonces lo que se busca un poco con este algoritmo es, por un lado, garantizar, reducir los infradiagnósticos, o sea, garantizar que los casos que estamos detectando son cáncer clínicamente significativo, y evitar biopsias innecesarias y pues, que estas personas no tengan que pasar por pruebas que realmente no harían falta, por así decirlo. Vale, y este es creo que es el último caso de uso, que es pues un proyecto THCS, que es una convocatoria un poco distinta a las anteriores, que es Transforming Health and Care Systems, va un poco enfocado pues, a esa transformación digital de los sistemas sanitarios. Y nosotros en lo que estamos trabajando es un proyecto que se llama iCareBonds, que empezó hace muy poquito, en mayo. Y lo que se está diseñando, lo que estamos trabajando es en el diseño e integración de un modelo de cuidado integrado para el tratamiento de heridas crónicas. Aquí el foco está un poco puesto también en que realmente las heridas crónicas son heridas muy complicadas de tratar, muchas veces hay un montón de posibles apósitos, pero ya no solo posibles apósitos, sino posibles pasos a seguir para que el tratamiento que estés dando sea el óptimo, para que esa herida pues, cure lo mejor posible. Y entonces aquí lo que estábamos detectando es que hay tal cantidad de opciones y es algo tan complicado que en realidad llegar al tratamiento óptimo es muy complicado. Entonces lo que estamos haciendo aquí es hacer uso precisamente pues, de la inteligencia artificial para hacer esa predicción. Partimos aquí hay varios temas. Partimos de una tecnología que Gradient lleva tiempo desarrollando con la Fundación Biomédica Galicia Sur, que es un algoritmo precisamente de predicción de análisis, digamos, de la herida. A partir de una foto, el algoritmo es capaz de analizar qué es lo que está presente ahí, qué tejidos están, qué tejidos no están, en qué cantidad están los tejidos, y a partir de ese análisis previo, pues recomendar el mejor tratamiento, el mejor apósito para ese caso concreto específico, a partir de las guías clínicas, claro. Aquí, bueno, como digo, partimos de este proyecto como que tiene un componente muy fuerte partiendo de esta tecnología, y lo que se pretende es incorporar pues, también otro tipo de información, o sea, como hacer crecer un poquito este algoritmo, implantarlo en un sistema de cuidado real e incorporar pues, información pues, de la historia clínica que pues, hasta ahora se estaba explorando. Pues la idea es aquí, a partir de este proyecto, pues, investigar realmente qué información clínica puede tener interés sumar a este algoritmo en el que ya llevamos tiempo trabajando. Y ese es un poquito el flujo que intentamos explicar ahí. Y no mucho más. No sé si tú quieres añadir algo, Dani. ¿Sí? ¿A qué te referís cuando dices análisis federado de datos? Ahí, si le das para atrás, igual.
bueno, sí, esta. O sea, al final, el análisis federado, tú, bueno, si le das, mejor sí, dale atrás otro poquito y partimos de esto. Vale. Solo por partir de lo tradicional. Tú, en un algoritmo de Machine Learning o de inteligencia artificial tradicional, normalmente el flujo que se sigue es un poco este. Tú partes de, digamos que de aquí saldrían las imágenes, y si tuviésemos varios microscopios, o ya no varios microscopios, si estas imágenes saliesen de un laboratorio y luego tuviésemos otro laboratorio y otro laboratorio enviando imágenes, el flujo tradicional es que se recopilan todas esas imágenes de distintos focos, se meterían como a un algoritmo único, digamos, que está alojado en un lugar concreto, y ahí empiezas a entrenar. El problema de esto es lo que comentábamos, de que al final si tú tienes que sacar la información de su origen, en este caso pues un laboratorio, pero en cualquier otro caso podría ser pues eso, un hospital, tú tienes información en tu hospital, que para que el socio tecnológico, la empresa o lo que sea que vaya a entrenar el algoritmo tenga esa información, tendrías que enviársela de alguna manera. Y esto es pues, un poco complicado a veces por lo que comentábamos de la seguridad, la privacidad, etc. Entonces ahí sí que federado es básicamente pues, que no hace falta esa compartición. La información no va a salir del hospital, ni del centro de salud, ni de ningún sitio, se va a quedar ahí, y es la tecnología la que va a entrenar dentro de las premisas. Entonces evitas esa compartición. Y lo así un poco más complicado de explicar es que sí que, claro, tú al final, si estás entrenando en un hospital concreto o en cualquier localización concreta, si estás entrenando solo con esos datos, al final lo que va a pasar es que tú tienes un algoritmo que está muy centrado en los datos que estás viendo. Y muchas veces lo que quieres para que funcionen bien es que estén generalizando, que sean capaces de, pues, ante casos nuevos que nunca vieron, a ver si yo me meto en materia complicada, sean capaces de hacerlo lo mejor que puedan. Entonces muchas veces tú lo que quieres es precisamente tener información de distintas fuentes, pero ahí juegas con el problema de la compartición. Entonces el aprendizaje federado lo que busca es que tú entrenes, pues yo voy a tener mi algoritmo entrenado con los datos de Valdebrón y mi algoritmo entrenado con los datos de Chudelies y con IRST, cada uno tiene su algoritmo. Una vez eso está entrenado, lo envías a un nodo global, digamos, un algoritmo global, pero envías los resultados del algoritmo, digamos que la parte matemática del algoritmo, pero no los datos. Entonces, una vez eso lo recibe el algoritmo escoge pues, un poco cuál es la mejor manera de combinar esos algoritmos más pequeñitos, generaliza y envía esa información de nuevo, de vuelta. Entonces, digamos que el flujo es un poco así. No compartes datos, pero sí vas a llegar a un algoritmo global, igual que si los datos fuesen todos juntos hacia el centro del entrenamiento. Sí, hay que comentar que pues un poquito eso, que al final esto está en desarrollo, o sea, está en punto de investigación. Al final las mejores técnicas se están investigando todavía. Lo que decías de sumar, bueno, pues a lo mejor sí puede ser un tipo de combinación, hay varias. Entonces es como que es eso, hay distintas técnicas, distintas tecnologías que te permiten probar distintas combinaciones hasta llegar a la óptima. Entonces no es tan distinto, es un poquito más, a lo mejor, profundo, pero sí. Y ahí a lo que estabais hablando, quería añadir también un poco que sí que es verdad que aquí, pues, y de hecho lo vamos a ver ahora muy rápidamente, cómo en el momento de desarrollar un sistema de apoyo a la decisión, cómo hay distintos factores que tienen, pues, importancia, ¿no? Digamos. Y sí que es verdad que muchas veces pues, está la parte clínica, está la parte técnica, y cada uno sabe pues, un poquito de lo suyo, digamos, ¿no? Pero es cierto que para llegar a una comunicación pues, hay que intentar pues, comunicarse en un mismo idioma y partir de entender un poquito cada uno al otro lado, aunque sin duda no tan profundo, no es necesario, pero está bien tener siempre conocimiento, ¿no? Siempre ayuda. Vale, y nada, o sea, pues hilando un poco con eso, tenemos dos ejemplos prácticos. Yo voy a ir muy rápido porque creo que el de Dani es interesante, bueno, pero está gracioso. Entonces, bueno, contar un poco, queríamos hacer un poco de, vale, sabemos lo que son los sistemas de apoyo a la decisión ahora, pero si queremos desarrollar un sistema de apoyo a la decisión, pues qué hace falta, qué pasos se suelen seguir. Entonces yo aquí quería
Hiciste un spoiler. Nada, quería lanzar la pregunta, no sé si os dio tiempo a leerlo, de cuál creéis que sería el primer paso, pero bueno, no sé si lo leísteis o no, pero básicamente el primer paso es la identificación de la necesidad. No podemos desarrollar nada si no tenemos cuál es el problema o dónde necesitamos ese apoyo. Entonces el primer paso pues, es ver el sistema actual o qué es lo que a mí que me vendría bien en mi día a día o dónde echo de menos a lo mejor un apoyo de la tecnología. Entonces ese sería el primer paso. Después tenemos el segundo paso, que nada, si quieres por aligerar, vete dándole. Vale, el segundo paso sería pues, la definición de los objetivos, los requisitos, vale, tenemos esta necesidad, pero ¿qué es lo que quiero realmente predecir? Porque, por ejemplo, para poneros un ejemplo claro, en el caso del proyecto de FLUT, estuvimos un tiempo definiendo cuál era el objetivo realmente de la inteligencia artificial. Queríamos predecir cuándo hacía falta una biopsia o cuándo no, el foco estaba más puesto en predecir si es un cáncer de próstata clínicamente significativo o no. Entonces muchas veces el objetivo último, lo que se quiere realmente hacer, pues tiene una parte de investigación, de definición. Y no solo el objetivo final, sino también los requisitos, o sea, de qué vamos a partir, qué datos son interesantes, hacer un poco ese análisis. El tercer punto, pues una vez ya sabemos lo que queremos hacer y lo que tenemos que tener en cuenta para hacerlo, es la captura de datos, que es esto que estábamos hablando, captura y etiquetado. De los datos que tenemos, cuáles son los que vamos a tener en cuenta, cómo los vamos a etiquetar para enseñarle al algoritmo qué es lo que tiene que predecir. Esto es un proceso que probablemente, lo que decía Dani, es de los más largos en el desarrollo. Una vez tenemos los objetivos, los requisitos, tenemos los datos, pues hay que diseñar los algoritmos. Sabemos qué datos tenemos, entonces cada algoritmo depende un poco de los datos de entrada, no es lo mismo pues, tener lo que hablábamos antes, el PSA, que tener una imagen. O sea, hay que definir los algoritmos, adecuarlos un poco a los datos que tenemos. Entonces este es el siguiente paso. Una vez tenemos eso, ya tenemos los algoritmos diseñados, pues los entrenamos con los datos que tenemos ya recolectados y una vez están entrenados se validan, se va buscando, pues es un poco proceso de entrenamiento y validación de cuáles son los algoritmos disponibles que dan mejores resultados hasta que encuentras el que mejor resultado te da. Aquí involucramos otros desarrollos, porque aquí estamos hablando de algoritmia, pero muchas veces pues, falta una interfaz, una plataforma que luego integre estos algoritmos para que los podáis ver después en la historia clínica, por así decirlo. Entonces esto es un poco paralelo. Y una vez está todo desarrollado, pues se integra, se implementa en los sistemas para poder ser utilizados y ahí hay una parte muy importante de validación de la tecnología. Una vez está desarrollada, por mucho que estuviese codiseñada o la parte clínica estuviese involucrada, es muy importante tener un periodo largo de validación de cómo está respondiendo realmente esa tecnología que se diseñó y poder hacer cambios o modificaciones, reentrenar los algoritmos, bueno, un poco ese feedback de vuelta. Y eso es un poquito lo que quería contar.